ionizantes. Bueno, y eso a nivel nacional, a nivel regional está la Federación de Protección Radiología, a nivel internacional, como mencionaron en mi presentación, está el IRPA, que es la Asociación Internacional de Protección Radiológica, que además es la creadora del ICNIRP. El ICNIRP sale en 1992 del IRPA, ¿no es cierto? Porque el IRPA tiene la protección radiológica de todas las radiaciones, ionizantes y no ionizantes. Y en un momento dado dijo, bueno, como este tema está en este momento picando muy fuerte, se creó una comisión especial. Esa comisión luego, después medio como que se independizó y dejó de cumplir lo que tenía que cumplir. Con lo cual después se la puso en vereda, ¿no es cierto? Y finalmente, hace 2 años, se la hizo cumplir con los principios de radioprotección, cosa que no estaba haciendo como correspondía. Bueno, entonces esto es un poco quién soy, cuáles son mis antecedentes. Yo arranqué con las no ionizantes recién en el año 2000, cuando fue el Congreso de Protección Radiológica en Hiroshima y hubo de radiaciones no ionizantes en Kioto, Japón. Yo asistí a ese congreso del ICNIRP, digamos, en Kioto, y ahí dije, a ver qué interesante esto. Al principio no me parecía realmente algo muy, muy serio, pero con el correr del tiempo empecé a empaparme y a ver de qué eran más importantes y más importantes y más importantes, hasta que hoy en día, bueno, está claro y demostrado de que son 1000 veces más peligrosas, y me quedo corto, pero son por lo menos 1000 veces más peligrosas que las radiaciones ionizantes. O sea, llevar un teléfono celular en el bolsillo prendido es como llevar una fuente radioactiva, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es un poco la introducción. Lo que le quiero decir es que todo lo que decimos está basado en trabajos científicos con revisión de pares. O sea, esto es una política del CIPRASEM, al cual pertenezco, el cual dirijo. No trabajamos con otra cosa que no sean trabajos publicados y con revisión de pares. Y les quiero comentar de que en los últimos años han aparecido revisiones o metaanálisis. O sea, a alguien se le ocurre de agarrar 100 trabajos publicados y hacer una especie de resumen. Esto es lo que se llama metaanálisis. Entonces, eso permite que uno pueda ver todo un tema rápidamente, digamos, leyendo 4 o 5 trabajos. Esos trabajos los hemos difundido, hemos enviado comunicados a la comunidad médica. Como yo estuve a cargo del Programa Nacional de Protección Radiológica del Paciente, tengo relación con las sociedades médicas, porque ese programa estaba fundado en el trabajo de 17 sociedades médicas que trabajan con radiaciones. O sea que ya tengo los contactos, y entonces ahora estamos ampliando ese programa para incluir las no ionizantes. Y bueno, les quiero decir de que cualquier cosa que diga está escrita en un trabajo y ustedes de alguna manera lo van a recibir, y cualquier cosa que ustedes necesiten en particular lo pueden pedir. Al final de la presentación vamos a pasar un mail, pero además lo pueden pedir, digamos, a Motesa, digamos, porque voy a estar comunicado con ellos. O sea que no es necesario que escriban, esta presentación la van a recibir. Así que bueno, digo 2 palabras al principio porque es necesario algo sobre la parte física de los campos electromagnéticos, pero en forma muy breve, ¿no es cierto?, en forma sintética. Entonces, lo básico es que si yo muevo en el espacio una carga eléctrica, genera un campo magnético. ¿De acuerdo? Un electrón que se mueve induce un campo magnético. Y ese campo magnético, a su vez, genera un campo eléctrico perpendicular al campo magnético. Y entonces, simultáneamente, al mover una carga eléctrica, yo genero un campo magnético y un campo eléctrico, y eso es lo que se llama campo electromagnético, porque están los dos.
¿eh? O sea que si la carga se mueve en una antena yo hago circular corriente alterna, o sea, los electrones van y vienen, y eso genera una onda que se traslada a distancia en el vacío a la velocidad de la luz, y en otros medios un poco más despacio, pero de alguna manera muy rápido. Entonces, ese campo electromagnético transporta energía. La energía permite realizar trabajo, o sea, permite hacer de alguna manera acciones. Y esas radiaciones electromagnéticas que se trasladan a distancia interactúan ¿con qué? Con las cargas eléctricas que encuentran en el camino. Si no hay cargas eléctricas no pasa nada. Solamente actúan y hacen vibrar a las moléculas cargadas. Esto es importante, porque se habla mucho de los efectos térmicos. Los efectos térmicos no ocurren como ocurren cuando uno se pone al lado de un calentador o se pone al sol, ¿no es cierto? En ese caso, lo que se va calentando, la parte expuesta del cuerpo, se mueven las moléculas, ¿no es cierto?, a una velocidad, digamos, intermedia o baja. Y se va transmitiendo eso y hasta el final se produce un espectro de velocidades, que es como una especie de curva campana, donde hay algunas moléculas que van más rápido y otras que van más despacio. Eso no ocurre cuando yo estoy expuesto a un campo electromagnético. La situación es distinta. Hay algunas moléculas solamente que se mueven, pero a velocidades altísimas. Porque si yo estoy trabajando con megaciclos, que son millones de ciclos por segundo, se mueven 1 millón de veces por segundo. Entonces, algunas moléculas, las cargadas se mueven y otras no. O sea que no es como cuando yo estoy al lado de una estufa, ¿no es cierto? Es un fenómeno distinto que hace que esas moléculas que se mueven, ¿no es cierto?, tengan dificultad en interaccionar con otras porque están moviéndose, ¿no es cierto? Es como si yo juego al valero y muevo el palito, digamos, no va a caer la bocha porque estoy moviéndolo. Entonces, esto es muy importante, pero bueno, simplemente es un comentario al margen, ¿no es cierto? Pero el movimiento de las moléculas cargadas que encuentra en su camino el campo electromagnético es el fenómeno que se produce. Y si somos nosotros los que estamos interpuestos, bueno, van a ocurrir cosas en nuestro organismo. Y en nuestro organismo hay una molécula importante en cada célula, que es el ADN, ¿no es cierto? Entonces, el ADN, si se afecta de alguna manera el comportamiento, la conducta y la vida de esa célula. Entonces, ahora, en 2 transparencias, yo les quería mostrar qué es lo que ocurre cuando ingresa una radiación ionizante y cuando ingresa una radiación no ionizante. La ionizante tiene 2 mecanismos. Uno es lo que se llama acción directa, o sea, el electrón o la radiación beta, alfa o gamma pasa cerca de la molécula de ADN o interacciona con uno de los de las cadenas, digamos, del ADN y la rompe. Y el otro fenómeno es que esa radiación beta, alfa o gamma produce en su camino en el protoplasma de una célula productos oxidantes reactivos, por ejemplo, agua oxigenada o radicales libres. Eso en inglés lo llaman ROS, ¿no es cierto? Reactive Oxygen Specimens, o sea, especies oxidativas reactivas. Y eso a su vez interactúa con el ADN y lo puede romper. ¿Ok? O sea que en estos 2 mecanismos se rompe el ADN. Y
En el caso de las ionizantes, la acción indirecta es la más importante, es de alguna manera el 60 o el 70% de las interacciones. ¿Qué pasa con las no ionizantes? Acá estamos, yo cambié de transparencia. Entonces, ahora fíjense arriba, dice las radiaciones no ionizantes. Acá hay un solo mecanismo. El mecanismo de abajo no hay acción directa, solamente hay acción indirecta. Esa acción indirecta de formar productos oxidantes que a su vez interactúan con el ADN es lo que se llama estrés oxidativo celular, que está recontraprobado, digamos, ¿no? Hay una sociedad internacional de oxidantes y antioxidantes en las ciencias médicas, que hace ya mucho tiempo, hace, no sé, 10 años o más, que demostraron que en el 93% de los estudios que se habían hecho, las radiaciones no ionizantes producen estrés oxidativo celular. Este fenómeno que acabo de mostrar. Y eso produce entonces cambios en el ADN, lo que se llama cambio mutagénico, cambia el gen, ¿no es cierto?, de las células, y si bien no pueden romperla directamente los enlaces, pero de este mecanismo, de alguna manera, con el proceso indirecto la rompen. O sea que esto es muy importante que tenerlo en cuenta. O sea, no hay diferencia. Ahora, ambas, por un mecanismo dado, producen entonces la rotura del ADN. Ambas son clastogénicas. Clasto quiere decir romper el gen. Entonces, una vez producido el daño, se inicia un proceso que puede incluir la cancerogénesis. ¿Qué pasa cuando se rompe el ADN? Cuando se rompe el ADN, en el organismo, en cada célula, tenemos un conjunto de moléculas, algunas enzimas, que tratan de reparar el daño ocurrido. Hay algunas que primeramente dicen, acá hay un daño, que las llaman señaladoras. Hay otras que dicen, bueno, el daño es de este tipo, y hay otras que transforman material que hay en la célula para reparar. Y entonces finalmente se repara la célula, o si no el ADN, y si no se puede reparar, en algunos casos la célula se muere, porque este mecanismo dice, no puedo reparar la célula si no funciona, y hay una especie de autosuicidio, que es lo que se llama apoptosis. O sea, bueno, este es un proceso muy complejo, que yo acá lo menciono en 2 o 3 palabras, pero hay un mecanismo de reparación. Ese mecanismo de reparación es afectado también por las radiaciones electromagnéticas. O sea que las radiaciones electromagnéticas, además de romper el ADN, también afectan, disturban, producen errores en el mecanismo de reparación. Por esto que yo dije hace un momento, porque se mueven las moléculas cargadas, y algunas enzimas están cargadas, son entonces, a partir de el proceso de reparación hay 3 escenarios. El escenario 1 es que la reparación fue correcta, o sea, eso que se rompió, digamos, como si vino alguien ¿no es cierto?, con una aguja y un hilo y lo cosió y quedó igual que como estaba antes, no hay cambios y todo queda igual. O la reparación se hizo mal, cosa que ocurre muy poco, porque este mecanismo es realmente muy exacto. El 99% de los casos se repara bien, pero algunos se reparan mal. Entonces la célula por ahí se muere. Y si se muere una célula no pasa nada, pero si son muchas las células afectadas, si son muchas las que se mueren, entonces el tejido o el órgano deja de cumplir su función. Y esto es lo que se denomina efecto determinístico. Y pasa por encima de un determinado umbral. Es decir, pasa por encima de cuando muchas
células fueron afectadas. O sea, es como si yo tengo una pared, yo saco un ladrillo, bueno, no pasa nada. Saco 2 ladrillos, no pasa nada. Saco 100, 1000 o 10.000 ladrillos, bueno, al final la pared se viene abajo y deja de cumplir su función y se me cae el techo encima. O sea, los efectos determinísticos son la muerte de la célula por que no pudo ser reparada. Y el tercer escenario, el que está más abajo, es que la célula fue mal reparada, pero no se muere. Pero es una célula distinta, es una célula mutada, no es la célula original. El ADN ahora es diferente, tiene una parte que no es igual que la que era en la célula original. Esa célula mutada es la que puede, de alguna manera, disparar lo que se llama el proceso de cancerogénesis, de producir cáncer. O sea, células distintas que se reproducen más rápido que sus vecinas, que ocupan un lugar y forman, por ejemplo, un tumor, etc. Este mecanismo, ¿no es cierto?, tiene tiempos. Luego de que aparecen esas células mutadas, se forma un clon, unas cuantas células igualitas mutadas, y después hay lo que se llama periodo de latencia. Un tiempo en el cual, que a mí me trasplantan un riñón, por ejemplo, ustedes saben, el riñón viene de otra persona, viene de, no sé, de un primo o de un amigo. Y ese riñón, cuando me lo implanten, va a ser rechazado. Porque las células T van a decir, no, acá hay algo que no es nuestro. Y no van a dejar de que ese riñón de alguna manera se implante normalmente y crezca. Entonces se dan inhibidores de calcineurina. Ahora, entienden cómo es, ¿no? Es decir, nosotros tenemos soldados que luchan contra las cosas raras que ingresan adentro de la célula. Y esos soldados son creados y madurados por una enzima que es inhibida por los campos electromagnéticos. Este es el fenómeno que hace que nosotros perdamos nuestras defensas, que nuestro sistema inmunológico se afecte. Y cuando hay una pandemia, al tener el sistema inmunológico afectado, es mayor de alguna manera el riesgo, es menor nuestra posibilidad de sobrevida. Por eso que en Estados Unidos y en otros países se ha medido que en los lugares donde había más radiación, donde había 5G en lugar de 4G, había más muertos y había más gente de alguna manera enferma por el virus, había más gente contaminada. Eso produjo en Estados Unidos que las muertes se duplicaran y triplicaran en los lugares donde había más radiación. Este es un fenómeno muy importante, ¿no es cierto? Un fenómeno muy importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, yo les conté algo de la parte básica, les conté algo de qué pasa con el ADN, qué pasa con nuestras células cuando estamos expuestos a un campo electromagnético. Ahora, vamos a ver el campo, vamos a dejar el campo de las células y las moléculas y vamos a ver qué medidas tomamos. Lo primero que hay que decir es que no hay un organismo de control que considere la salud de la gente. Esto no lo digo yo, esto lo dice la OMS. La OMS sacó un documento el año pasado, hace más o menos 11 meses, donde dice no hay un sistema de control como sí lo hay para las radiaciones ionizantes. E insta a los gobiernos a establecer un sistema de control. La OMS está diciendo, señores, esto tiene un riesgo, por favor, desarrollen un sistema de protección, de control, porque ustedes están desprotegidos. Entonces, el problema es que no hay un sistema de control, hay un organismo, ENACOM, que distribuye las bandas de frecuencia, pero
Las empresas deciden sobre los dispositivos y los sistemas a usar, pero no hay un sistema de control como sí lo hay para las otras. Y esto es muy importante. Esto es algo del sentido común. Un organismo de control es una condición necesaria para cualquier actividad que afecte, que produzca daños en la población. Si yo voy a construir un edificio, ¿no es cierto? Hay una autoridad de control. No puedo construir el edificio como se me canta. Si yo quiero hacer un puente, no lo puedo hacer como quiero, ¿no es cierto? Hay reglas, hay normas, hay autoridad que dicen, no, mira, esto tiene que ser construido así, porque si no se va a venir abajo. Hay una autoridad que previene los riesgos de, no sé, de accidentes en los edificios. Cuando se producen medicamentos, hay otro riesgo. ¿Qué pasa si el medicamento ese está mal preparado? Si yo lo que recibo no es el medicamento, sino otra cosa. Bueno, para eso los medicamentos tienen una etiqueta que dice controlado, autorizado, bla, 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 por el Ministerio de Salud o por el ANMAT. Lo mismo en todo, el tráfico de los automotores, ¿no es cierto? Si yo voy por una ruta, hay un riesgo. Hay una autoridad que dice, señor, usted tiene que tener un registro, su auto tiene que tener un BTV, ¿no es cierto? Tiene que cumplir las reglas del tránsito, y si no las cumple, usted marcha preso, ¿no es cierto? Porque la policía le va a hacer una multa, o etcétera. Lo mismo en el tráfico aéreo, para que no haya accidentes, en el naval. Siempre hay una autoridad. Y acá, para las radiaciones ionizantes, o sea, cuando ustedes toman una tomografía, una radiografía, hacen un estudio de medicina nuclear, el médico que hace el estudio, está autorizado. Ese equipo que usan para que se sacar una placa está autorizado, está controlado. Hay una autoridad, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, que permite que las actividades se desarrollen. O construir una central nuclear o un reactor. Yo voy y lo construyo sin avisarle a nadie, no. La autoridad me tiene que autorizar. La autoridad me tiene que dar un permiso. Yo tengo que hacer las cosas de acuerdo a determinadas reglas. Y además de la ARN también está el Ministerio de Salud, que cuida, y también está la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. O sea, hay no solamente una actividad, una autoridad, sino varias. Y la autoridad tiene que estar calificada, o sea, conocer el tema y ser independiente. Eso es lo que falta. Y ese es el principal problema, y en eso estamos trabajando para que esto deje de ser así. Estamos trabajando para cumplir con lo que dice la OMS, de tener una autoridad. Las empresas no están calificadas para proteger la salud, ni aunque lo quieran hacer, porque no entienden del tema. Por otra parte, la gente no está informada que las radiaciones le puedan causar un daño. Por lo tanto, no hay nadie que proteja, pero tampoco hay nadie que se queje, porque nadie sabe que hay riesgos. O sea que, como diría Louis Armstrong, it's a wonderful world. O sea, es un mundo maravilloso, porque nadie protege, pero nadie está enterado que tiene riesgo y por lo tanto nadie se queja. O sea, todo funciona de maravilla. Esta es la situación. Este es el problema que está tratando de alguna manera de corregir Motesa, el CIPRASEM y otros organismos, otras ONG, que se dan cuenta de esto. Se dan cuenta que hay un riesgo y se dan cuenta que nadie los protege. Y para proteger la población y el medio ambiente hay que usar normas. ¿De acuerdo? Y hay normas de radioprotección, por suerte. Hay normas internacionales que acá no se cumplen, que cuentan con la aprobación de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el ICNIRP, que ustedes conocen, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el UNSCEAR, que es un organismo de Naciones Unidas, el IRPA, que mencionamos al principio, al cual yo pertenezco. O sea que esas normas son, por ejemplo, los principios del ICNIRP 2020. Por ejemplo, el ICRP 103. O sea, esas son las normas.
Y estas normas, insisto, están aprobadas por un montón de organismos. O sea, son normas de consenso. Así las llamamos nosotros. Y en la nota que mandamos a las autoridades, la última hace 15 días, otra hace cosa de 2 meses, le decimos, señores ministros, señor jefe de gobierno, por favor, cumplan con las normas internacionales de consenso, protejan a la población tal como está establecido en las normas. Eso es lo que estamos pidiendo, porque esa es la solución. Y las normas, y este es el título un poco de esta charla, tienen fundamentalmente 3 principios. El de justificación, o sea, yo si me irradio es porque tengo un beneficio y trato de que ese beneficio sea superior al riesgo. Ese es el principio de justificación. Yo, por ejemplo, no puedo llevar una fuente radiactiva en el bolsillo porque se me da la gana, o tenerla arriba del escritorio. Como tampoco puedo tener un teléfono prendido contra el cuerpo, porque no está justificado, porque me estoy irradiando y si no lo estoy usando al teléfono no tiene sentido que esté prendido. Y luego la optimización, o sea, hacer de que las dosis que uno tiene que recibir, sí o sí, porque no le queda otra, sean tan bajas como sea posible. Por eso en nuestro programa con las ionizantes de protección radiológica del paciente, tratamos de que cuando ustedes reciben una placa, se toman una placa de rayos X o una tomografía, de que las dosis sean muy bajas, de forma que el médico obtenga la imagen diagnóstica, que es importante porque el médico se va a enterar de cómo está el organismo y va a tomar las medidas que corresponden. Pero de alguna manera con la radiación necesaria, no más. No le vamos a pedir que sea 400 radiografías o 50 tomografías, no, una basta. Y además hay límites de dosis, ¿no es cierto? O sea que los 3 principios son fundamentales para esto. Y hay que destacar que cumplir con las normas no quiere decir de que no nos vamos a comunicar, por el contrario. El acceso a Internet tiene que estar siempre, porque no es necesario que sea en forma inalámbrica, puede ser de otra manera. O puede ser en forma inalámbrica, pero con menores dosis. O sea, si nosotros usamos otros medios, la comunicación puede ser más rápida, el acceso a Internet tiene que ser libre para todos, más eficiente, de menor costo, etc. O sea que no estamos de alguna manera eliminando, anulando la posibilidad de comunicarse. Tratamos de que esto ocurra, pero sin afectar ni las personas, ni las plantas, ni los animales, ¿no es cierto? Sin afectar el cambio climático, sin afectar la cambio de ozono, la capa de ozono. Ser menos sensibles a ciberataques, tratar de disminuir los usos militares de las radiaciones electromagnéticas, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a contar un par de cosas. El ICNIR 2020, acá está mal escrito, dice ICNIP, falta una R. El ICNIR 2020 crea un marco único de protección radiológica para todo el espectro. O sea, dice, señores, no debe haber diferencia entre la protección de las ionizantes y las no ionizantes. ¿Por qué? Porque los mecanismos de acción son los mismos, ¿no es cierto? Los dos producen los mismos problemas. Es más, las no ionizantes producen más problemas, más daño que las ionizantes. O sea que hay que usar un documento que es el ICRP 103 en todos los casos. Cumplir los principios es lo que requiere la OMS, ¿no es cierto? La OMS requiere que cumplamos el ICRP 103. El CIPRASEM, que es la comisión en la cual yo integro, sacó una guía informativa para informar a las autoridades cómo hacer para aplicar las normas a las radiaciones no ionizantes. Y les quiero dar algunos ejemplos. Yo recién dije, hay un principio de justificación. Ese principio de justificación no se cumple. ¿Por qué? Porque en un mismo sitio
vemos de que hay múltiples señales, ¿no es cierto? Yo tengo acá en este momento, si yo me fijo en un registrador, tengo 40 o 50 señales de Wi-Fi. ¿Por qué? Con una me basta para comunicarme. Además tengo 3 o 4 señales de antenas bases, que alguna estará a 200 metros, otras a 500, otras a 1000, no sé, pero tengo de alguna manera múltiples señales y a mí me basta con una sola. ¿Por qué? De alguna manera, porque cada compañía hace lo que quiere y es libre, ¿no es cierto?, de poner las señales que quiera. Además, hay, y esto, como yo les comenté hace un rato, es como si dijéramos que el médico a uno le prescribe 400 radiografías para cuando con una sola alcanza. Esto es algo injustificado. ¿Está claro? La otra cosa es la geolocalización. Mi celular, el celular de ustedes, cuando está prendido, cuando no está en modo avión, emite una señal para que el sistema sepa dónde están. Esto está bien, es lógico, porque cuando a ustedes les llegue un mensaje, no se le van a mandar de las 100.000 antenas que hay en todo el país o los millones de antenas que hay en todo el mundo. No, no. Se le va a mandar una antena que está justamente cerca de ustedes. Y para eso el celular emite esa señal para saber dónde están. Pero si ustedes no se mueven, si ustedes se quedan quietos, ¿para qué es la geolocalización? Esto hay que anularlo. Esto no puede ser algo que ocurre cada 10 milisegundos. Esto tiene que ser algo que ocurre solamente cuando yo me desplazo, cuando voy a otro lugar. Me voy a otro lugar y bueno, aprieto un botón y digo, bueno, ahora no estoy en mi casa, sino que estoy, ¿no es cierto?, no sé, en la casa de mi hija. Y listo, ¿no es cierto? Pero es una señal y yo decido cuándo enviarla. Luego están los equipos, esto lo hemos pedido, nosotros en el 2017, hace ya 6 años, hicimos un taller en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. De ese taller salieron una serie de recomendaciones, una de las cuales era que los equipos todos tenían que tener una forma de apagado y además tener un apagado automático. Así como cuando ustedes no usan el celular se apaga solo, o cuando ustedes no usan un televisor se apaga solo, es algo muy simple. El equipo sabe que uno no lo está usando y se apaga. Esto es lo que tendría que ocurrir, pero no ocurre, lo cual además es un gasto innecesario de energía, ¿no es cierto? Esto lo hemos pedido por escrito, que lo hemos mandado a los ministerios, lo hemos mandado al Parlamento, pero nunca lo pusieron en práctica. O sea, los equipos tienen que tener un apagado automático y además apagarse solos. La otra cosa importante es la publicidad. La dosis que ustedes reciben de una antena, sea la antena de Wi-Fi que ustedes tienen en su casa o la antena base que está en la esquina, emite radiación cuando emite un mensaje. Si hay 0 mensaje, hay 0 radiación. Si hay millones de mensajes, bueno, hay millones de señales que salen y ustedes los irradian. Y ocurre que está demostrado de que el 99% es publicidad. Ustedes reciben publicidad todo el tiempo. Yo recibo una publicidad del Banco Francés que es algo increíble. La recibo todos los días, creo que 30 veces por día, donde me dice que tengo una tarjeta disponible. Y yo en realidad tengo 3 tarjetas y no necesito ninguna más. Pero cada 10 minutos me avisan que tengo mi tarjeta lista para que yo la vaya a buscar. O me dicen de que mi celular ganó, ¿no es cierto? No sé cuánta plata, pero que gané un premio de dinero. Y bueno, eso me lo dicen a cada rato. O me ofrecen algo, ¿no es cierto? O sea, toda esa publicidad basura que nosotros no necesitamos ni solicitamos es lo que hace que las dosis que recibamos sean muy altas. Y eso no está justificado. Por lo menos tenemos nosotros que autorizarlo y no lo hacemos.
O sea que esto es también algo injustificado. Y además podemos usar comunicación inalámbrica, pero si tenemos una comunicación cableada no hace falta que usemos la inalámbrica. Y además la comunicación cableada, los teléfonos, por ejemplo, tienen que estar modernizados. Pero las compañías, como ganan más plata con los celulares que con los teléfonos fijos, hacen de que desaparezca los teléfonos fijos. Los teléfonos fijos además son, ¿no es cierto?, la misma tecnología que usaba mi bisabuela. En cambio, los celulares se van modificando día a día, ¿no es cierto? Los iPhones sacan un iPhone cada 3 meses, nuevo. Por eso no pasa con el teléfono fijo. El teléfono fijo tendría que no tener tubo, por empezar, tener una pantalla, poder comunicarme por internet. O sea, lo mismo que tiene el celular lo podría tener más rápido, en forma más económica y gastando menos energía, un fijo. Y esto es lo que tratamos de cambiar. O sea, si nosotros aplicamos todo, hacemos todas estas acciones siguiendo el principio de justificación, las dosis bajan por factor 100 o 1000. Y eso quiere decir que las enfermedades bajan por factor 100 o 1000. Los muertos bajan por factor 100 o 1000. Entonces, esto es lo que estamos pidiendo. No dentro de 6 meses, lo estamos pidiendo ya. Y esto es lo que les quería comentar respecto al primer principio de radioprotección, la justificación. Y luego la optimización. Ustedes saben que hay países como Rusia, Suiza, etcétera, Austria, Salzburgo, que tienen menor densidad de potencia, 100 o 1000 veces menores que nosotros. ¿Ok? Sin embargo, se comunican. Rusia, por ejemplo, nada menos transmitió el Mundial de Fútbol, ¿no es cierto?, que es el anterior al de Qatar. Y sin ningún problema. O sea que nos podemos comunicar con menos dosis, lo cual quiere decir con menos enfermos, con menos muertos, con menos impacto en el mundo animal, en el mundo vegetal y en el medio ambiente, porque esto además afecta el cambio climático. Entonces, hay que optimizar, y esto, por ejemplo, ocurre en Suiza, donde te permiten emitir a una potencia que es la necesaria para el objetivo de tu comunicación. Bueno, vamos a describir ahora qué pasa, cuál es la situación actual y cuáles son las consecuencias para la salud por no aplicar la normativa que acabamos de mencionar. O sea, dijimos, hay riesgos, esos riesgos se previenen aplicando normas. Les hemos contado brevemente en qué consisten las normas, que son las mismas que usamos también en nuestro país para las radiaciones ionizantes. Y ahora vamos a decir que como esto no ocurre, no vamos a poder describir todo, ¿no es cierto? Aunque ustedes esta presentación, que no sé si voy a poder finalizar porque el tiempo me parece que se está haciendo muy largo, porque he tomado mucho tiempo para explicar más claramente las cosas, pero aunque no tenga tiempo de dar, ustedes lo van a recibir completo. O sea, no tenemos tiempo para ver todo, simplemente voy a contarles las cosas más grosas, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas más grosas son los tumores cerebrales, que han aumentado en forma tremenda, ¿no es cierto? No les voy a contar todo el detalle, pero les digo, no sé, Francia, en el año del 90 al 2018, pasaron de 400 a 2000, ¿de acuerdo? Acá ve cómo sube en Francia. Acá lo tengo hasta el 2015, pero seguramente que si tuviera un gráfico hasta el 2023 estaría lo mismo, porque sigue subiendo, porque cada vez se usan más, obviamente. Esto es Suecia. Curva azul, uso de celulares. Curva roja, muertes por tumores cerebrales. Muertes. Fíjense que las muertes iban bajando hasta el 2004, 2005, seguramente que por la medicina sueca, y en un momento dado está
tendencia cambió y empezó a subir y se multiplicó por 3. O sea, vimos Francia, vimos Suecia, esto es Australia, esto es Inglaterra, esto particularmente el rojo son los tumores debajo del lóbulo temporal, o sea, la zona más irradiada del cerebro. ¿Ok? Fíjense, se aumentó por factor 3. La frecuencia, y esto es en Malta, ¿no es cierto? Una isla chiquita que está ahí en el Mediterráneo. Esto es Brasil, fíjese Brasil, se cuadriplicó de 2 casos, o un caso por cada 100.000 habitantes, dice acá, pasó a 4 casos cada 100.000 habitantes, o sea, se cuadriplicó. Una curva son las mujeres, otra curva son los hombres, que sigue más o menos la misma tendencia. O sea que en total, sumando hombres y mujeres, eran 2 cada 100.000 habitantes por año y ahora pasó a 4 cada 100.000 habitantes por año. Si nosotros esto lo estoy pasando a un país, Brasil, le pasé Australia, si nosotros lo extrapolamos a todo el mundo, conociendo el número de celulares que hay en todo el mundo, esto implica que el aumento significó un incremento en 4 millones de muertos. 4 millones de muertos de personas que no hubiesen muerto si no usaban el celular, si no estaban expuestos a las antenas. 4 millones de muertos. Les cuento de que en Nagasaki y Hiroshima, cuando tiraron la bomba atómica, algunos murieron porque se les cayó la bomba en la cabeza, pero digamos, por la radiación que quedó, murieron 500 personas en un periodo de casi 100 años. Desde el 30 que la tiraron, o el 40, no me acuerdo, el 35, no me acuerdo cómo tiraron la bomba, hasta ahora pasaron, no sé, 90 años, 80 años, murieron 500 personas de más. Acá estoy hablando de que en 15, 20 años murieron 4 millones, cosa que es esperable, ¿no es cierto? Bueno, estos son estudios epidemiológicos, además hay estudios de casos, que si yo agarro un grupo de personas, veo cuál es la incidencia de tumores cerebrales y comparo eso con, o mejor dicho, lo represento, lo grafico contra el uso del celular. Y ahí veo de que en el proyecto Interfon, que es un proyecto de la OMS, aumentó un 40% el riesgo de glioma, que es un tumor cerebral, y el meningioma, que es otro tumor cerebral, pero más suave, que aumentó en un 15%. Pero ojo, esto ocurrió hace casi 20 años, cuando el uso del celular era nada. Las personas que se consideraban usuarios enloquecidos del celular eran los que lo usaban 20 minutos por día. Hoy en día, el que usa 20 minutos, digamos que no lo usa. Y no obstante, ese poco uso, comparado a la población que usaba con la que no usaba, esto eran los números que encontraron. Hoy en día esto es casi imposible de hacer, porque es tal el uso, digamos que prácticamente no hay gente que no lo usa. Esto es otro estudio en Francia, el Serenat, que dice lo mismo, que se triplicó el número de gliomas para gente que usaron 900 horas el celular en su vida. 900 horas en toda su vida. No sé, en 10 años quiere decir 90 horas por año. 90 horas por año, que son 20 minutos por día, nada. Entonces, usando el celular 20 minutos por día por 10 años, tu riesgo de tumor cerebral se triplicó. Y eso es lo que se ve en las estadísticas, ¿no es cierto? Además, hay estudios sobre animales. ¿Qué pasa en los animales? Bueno, se ven los mismos tumores que en las personas. También tumores cerebrales, también gliomas. Esto se vio en Estados Unidos, en el estudio NTP, National Toxicological Program. Las ratitas están metidas adentro de estas celdas. ¿Para qué son las celdas o las habitaciones? Y para que no les llegue radiación de afuera. Si yo no pongo la rata dentro de un lugar protegido,
todas se van a irradiar con la contaminación ambiental. Si yo quiero hacer una experiencia, tengo que tener algunas ratas blindadas dentro de una caja de Faraday y otras que también las tengo en la caja de Faraday, pero les doy yo una dosis determinada. Bueno, y acá se vio de que el número de cánceres, tumores, aumentó en un 3%. Es poquito 3%, ¿no? Imagínense, en 100 millones de personas, nosotros tenemos 40, y son 3 millones de muertos. ¿Ok? Nosotros que tenemos 44 millones, y bueno, será 1,5 millones de muertos, no es demasiado problema. Y además también se observó, porque las ratas se mataron antes de tiempo, no se las dejó llegar a su, digamos, al fin de su vida de muerte natural, se vio también células hiperplásicas, o sea, células que todavía no forman un tumor, pero tienen las características de las células tumorales. Bueno, además se vieron otros daños en todas las ratas de genotoxicidad, o sea, daño genético. Bueno, la conclusión del estudio en Estados Unidos es que hay una clara evidencia de actividad carcinogénica. O sea, lo que se veía en gente se ve también en ratas. Y también en Italia. En Italia la experiencia fue distinta. Primero porque les dieron una dosis mucho menor. No la dosis de que uno está expuesto a un celular, sino la dosis de una persona que vive cerca de una antena, que son valores mucho más chicos, porque si bien la antena tiene una potencia mucho más grande que un celular, pero está lejos, ¿no es cierto? Entonces es como comparar yo una linterna que me la pongo frente a los ojos con una luz que está, no sé, en una cancha de fútbol a 200 metros de distancia. O sea que la dosis por las antenas es menor. Y estas ratas fueron expuestas a dosis mucho menores. Acá tienen a la derecha el estudio americano y a la izquierda el estudio del Ramazzini. Bueno, a pesar de tener valores 10 y 1000 veces menores que el estudio americano, igual hubo un aumento, se triplicó el número de carcinomas. O sea, también se vio acá un aumento en la frecuencia de tumores. ¿Ok? O sea, sigo, estos son estudios de laboratorio, porque hace falta a veces conocer los mecanismos que explican por qué ocurre el cáncer. Y está el proyecto Reflex, donde esto que mostramos en la primera transparencia se ve en las células irradiadas en un laboratorio. Este proyecto Reflex fue también patrocinado por la OMS. Se hizo en creo que una docena de institutos de investigación europeos. Y acá se vio cómo se rompían, ¿no es cierto?, la molécula de ADN y se producían roturas dobles. O sea que yo veo lo que pasa epidemiológicamente, veo qué pasa en animales, veo qué pasa en estudios de casos y también veo lo que pasa cuando yo irradio una célula, ¿de acuerdo? Y además también se vieron otras cosas, como el cambio en la expresión de los genes, en el cual no me voy a detener, pero yo le dije de que los genes que tenemos están para algo, ¿no es cierto? Si yo les cambio la expresión, no cumplen la función para la cual están. O sea, están al cohete, porque yo les cambio la expresión. No se expresan como corresponde. Y como si esto fuera poco, hay una metodología que se llama la aplicación de los 9 criterios de Sir Bradford Hill. La aplicación de los 9 criterios de Sir Bradford Hill, que es para determinar causalidad. O sea, yo a veces encuentro una asociación. Digo, mira, la gente que usa el celular tiene mayor número de tumores, pero puede ser al azar, puede ser por otras razones, porque la gente que usa el celular además, no sé, come más yogur, ¿no es cierto? O escucha más radio, o qué sé yo, cualquier cosa.
Es decir, hay muchos. O sea, la asociación no implica causa. La causa es otra cosa. La causa es cuando yo demuestro que esa asociación es debida a que la causa de esa afección, de esa enfermedad, en este caso de ese tumor cerebral, es debido a la exposición. Entonces, usando toda la información, animales, epidemiológica, etcétera, dos expertos del IARC, el IARC es la Asociación Internacional, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, los doctores Leonard Hardel y Christopher Portier, ambos expertos del IARC, demostraron, llegaron a la conclusión de que el glioma es causado por la radiación de radiofrecuencia. O sea, además de todo lo que vimos y todo lo que uno dice, bueno, ya está. No, ya está, no. Además, aplicando estos criterios se demuestra de que es la causa. Y también hay tumores en otros órganos. Pero me parece que miro el reloj y son las 10:20. Y yo podría hablar de tumores de tiroides, podría hablar de tumores del colon, en el recto, podría hablar de, en fin, podría seguir conversando, pero quiero preguntarle al responsable de esta charla si sigo o corto por acá y dejo lugar a las preguntas. Escucho. Bueno, Rodolfo, muy interesante lo que estás exponiendo, una clase magistral. Creo que podríamos hacer 10 minutos más de exposición, si querés, así podés redondear de acuerdo. Lo que quieras y después pasamos a la ronda de preguntas. De acuerdo. Bueno, no me voy a abusar, voy a tratar de hacerlo en 5 minutos. Yo tengo acá las 22, voy a tratar de terminar en 5 minutos. Bueno, también se vieron aumentados otros tumores. En el caso del tumor de tiroides es porque ahora los celulares tienen una nueva antena fractal que está justamente abajo. Entonces, no está cerca del oído, sino que está cerca de la glándula tiroides que tenemos en el cuello. Y por eso que en todos los países aumentaron los tumores de tiroides. Y también debido a que los jóvenes usan el celular en el bolsillo, el órgano que está cerca, ¿qué es? El intestino, el colon, el recto. Entonces también se vio un aumento en las personas jóvenes, no en las personas de mayor edad, pues son los jóvenes los que lo usan en el bolsillo. Y también tumores de testículos, cuando usa uno el celular cerca de los testículos, ¿no es cierto? Especialmente si está prendido. O también uno puede usar la laptop en las rodillas. Entonces uno observa que también hay un aumento en la frecuencia de tumor de testículo y eso está relacionado con el uso de los dispositivos que emiten radiación. Y también se ve qué pasa cuando uno vive cerca de una antena. Hay un estudio, hemos hecho un comunicado muy importante en 40 países, sobre qué pasa con la gente que vive cerca de una antena en relación a la gente que vive lejos de una antena. Esta transparencia en particular es para un país cercano, es para Brasil, es Belo Horizonte. Esto se ha hecho con antenas y también se ha hecho con líneas de alta tensión. Se ve en Belo Horizonte, en Guadalajara, en Argentina se vio en Güemes, en la ciudad de General Güemes, en Salta, que la gente que vive cerca tiene más frecuencia de cáncer que la gente que vive lejos. Esta curva que ustedes ven es la distancia a la antena. Y en ordenadas está la frecuencia. O sea que el punto más alto, de mayor frecuencia, es con la distancia más corta. Es la que está entre 50 metros, digamos. A medida que me voy alejando, cuando llego a los 600 metros, a los 900 metros de la antena, vemos que la frecuencia baja. Esto se vio en Belo Horizonte, se vio en Israel, se vio en la India, se vio en Francia. O sea, hay cientos de antenas que han sido evaluadas. Y esto que afecta de alguna manera a las personas, también se ve en estudios realizados con otros organismos vivos.
aves, vacas, insectos, etc. Hay un trabajo que ocurrió hace 10 o 15 años muy importante de terneros, de vacas que vivían cerca de una antena, que aumentaban los abortos espontáneos y las cataratas nucleares, ¿no es cierto?, en los ojos de los terneros recién nacidos. Se sacó la antena y todo eso desapareció. Desaparecieron los abortos, desaparecieron las cataratas. Hay otro problema con las colmenas, las abejas son muy sensibles y van a ser todavía peor cuando tengamos ondas milimétricas, o sea, el 5G, porque por el tamaño de la abeja, la sensibilidad es mayor que nosotros. Y se ven las aves migratorias que ya no van a desovar, digamos, a los lugares que acostumbraban a ir, porque los campos electromagnéticos afectan su posibilidad de orientación y ya no van a los lugares donde iban. Para hacer un resumen, ¿no es cierto?, de 100 trabajos hechos con animales, el 70% se ven de que hay efectos deleterios o efectos negativos en los animales. También se ven las plantas. Y para terminar, digo de que el despliegue 5G provoca un impacto muy grande en el cambio climático. Esto es lo que dicen 3 organismos, uno de Estados Unidos, otro de Alemania y otro de Australia, que debido a el consumo enorme de energía por la comunicación inalámbrica, es necesario quemar más combustible fósil, lo cual produce más gases de efecto invernadero y por ende mayor calor retenido y por ende mayor aumento de la temperatura. Además, cuando uno manda los satélites con cohetes, digamos, para que de alguna manera giren alrededor de la Tierra, esos cohetes tienen combustibles que tienen partículas de carbono y cloro que afectan la capa de ozono. Esto es un fenómeno que se vio hace un tiempo, ¿se acuerdan con los aerosoles? Bueno, ahora se ve lo mismo que se veía con los aerosoles, se ve de alguna manera con el efecto en la capa de ozono de las radiaciones debido a los productos químicos, digamos, de los combustibles de los cohetes. Entonces, vamos a dejar de tener la protección que teníamos. Y esto es importante porque va a aumentar los tumores de piel, digamos, porque la capa de ozono nos protege a nosotros. Al desaparecer la capa de ozono o perder de alguna manera su continuidad, vamos a estar más expuestos a los rayos ultravioleta C, que son los que de alguna manera producen los melanomas y los tumores de piel. Bueno, todo esto se va a agravar si la locura sigue y si, además de los celulares, además de las antenas, todo en nuestras casas, por el Internet de las cosas, va a emitir. Va a emitir la tostadora de pan, va a emitir la heladera, todo lo que tengamos de electrodomésticos va a emitir para que la compañía sepa cuáles son las cosas que estamos haciendo, para que sepan cuáles son nuestras costumbres, cuando entramos en nuestra casa, prendemos la luz, cuando hacemos una tostada. Entonces, para que las empresas se enteren de todo eso, vamos a irradiarnos 10 o 100 o 1000 veces más. Y esto va a hacer que, de alguna manera, si viene el 5G, todo esto se amplifique y de alguna manera se agrave. Y yo termino con una frase de Yuri Grigoriev, que lamentablemente murió el año pasado, que escribió un libro póstumo sobre el 5G. Y en el prólogo del libro dice: toda la población mundial, debido fundamentalmente a la red de 5G y a los satélites, quedará ahora atrapada para siempre en una red mortal de ondas milimétricas y ya nadie podrá nunca más escapar a sus consecuencias. Esto es de el libro
5G de Yuri Grigoriev. Estamos trabajando para que este presagio no se cumpla. Entonces termino y le dejo acá mi Gmail, ¿no es cierto? Igual ustedes se pueden comunicar con Motesa porque toda la información, o sea, una docena de trabajos, los 4 comunicados, más la presentación, o sea, digamos 20 archivos van a disponer ustedes mañana o pasado si asistieron a esta charla. Así que gracias, dejo de compartir y quedo a disposición de ustedes para las preguntas.